Y la discusión, o lo que queremos poner aquí en tela de juicio, es cómo se va a desarrollar o cómo se estaría desarrollando la situación en la ciudad de Morteros, porque existe para la mujer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, pero existe también el derecho de los profesionales médicos de ser objetores de conciencia. ¿Qué significa esto? Lo explicábamos al final del bloque pasado. El derecho que le asiste al propio médico a, por cuestiones éticas, morales o religiosas, no hacer una intervención, siempre y cuando, por supuesto, no se ponga en riesgo la vida del paciente, ¿sí? No es un abandono de pacientes, sino que hay médicos que lo han dicho claramente. Nosotros no vamos a realizar ninguna intervención de este tipo, no estoy de acuerdo desde lo ético, desde lo moral. Bueno, ahí ya nos está escuchando Emilia, ¿cómo estás? Buen mediodía, Joaquín te saluda de Morteros, ¿cómo andas vos? Buen día, ¿cómo va? Bien, aquí estamos tratando de poner nuevamente en agenda periodística, porque no todo tiene que ver con las marchas, no todo tiene que ver con la manifestación. La ley ya está vigente, ya está reglamentada y queremos traer el tema nuevamente, no para discutir la ley, sino para saber cómo está funcionando. Puntualmente, el grupo Socorristas en Red, ¿cuál es su función y cómo están trabajando actualmente? Bueno, buenos días para la audiencia. Socorristas en Red somos una colectiva que está a lo largo y a lo ancho de todo el país, con grupos independientes desde el norte hasta el sur, del este al oeste. Sí. Y nosotras brindamos información sobre aborto seguro con medicación, sobre cómo se realiza el procedimiento, sobre qué cuidados hay que tener a la hora de interrumpir un embarazo, cuándo hay que realizar un control post-aborto, cómo se utiliza la medicación, entre otras cosas, y hacemos un acompañamiento durante el momento del aborto propiamente dicho. Bien, eso es lo que hacemos desde el año 2012-2014. Por supuesto que esta tarea, y la verdad que la realizaban de manera clandestina, porque eran abortos clandestinos finalmente, pero ahora tienen la posibilidad de hacer visible también esta contención. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué notan ustedes que ha cambiado desde el 24 de enero en que quedó reglamentada esta ley? Bueno, en principio voy a volver sobre unas palabras anteriores porque me parece que es importante, ¿sí?, para no confundir. Nuestro hacer es legítimo. Las mujeres y las personas con capacidad de abortar, siempre en la historia de la humanidad se garantizaron sus modos de interrumpir embarazos no deseados, no planeados, o que por los motivos que fueren no permitían, no tenían una continuidad, ¿sí? Entonces, desde la época de la edad de piedra, las mujeres y las personas con capacidad de gestar y de abortar se garantizan sus abortos. Lo que las socorristas hacemos, que es un hacer legítimo, es acompañar, porque quienes decidieron abortar van a abortar como sea. Y preferimos, ¿sí?, apostamos a una pedagogía del cuidado para que quien decidió interrumpir un embarazo lo pueda realizar de la manera segura y siguiendo los protocolos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, me parece un poco que hay que como situar eso, porque si no queda como que nuestro hacer es clandestino, que quienes abortan lo hacen en la clandestinidad. Pero sí, digamos, los abortos se hacían en la clandestinidad, eso está claro. Antes de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí, existía una ley que es la ley de interrupción legal del embarazo. Sí. Muchas personas no se acercaban al sistema de salud porque, como sabemos, el sistema de salud se maneja con lógicas que son tal vez violentas para con quienes deciden interrumpir un embarazo y se garantizaban sus abortos. Sí, de manera clandestina o por fuera de la ley, sí, por supuesto. ¿Y qué ha cambiado, ahora, Emilia, desde el 24? ¿Ha cambiado el sistema de salud? ¿Ha cambiado la atención en los hospitales? Está en proceso. Lo que siempre nosotras destacamos es que desde el 24 de enero, lo que nosotros destacamos es que sabemos los tiempos de las legalidades, sabemos los tiempos de todo lo que tiene que ver con la organización de las obras sociales, de las prepagas, de los sistemas de salud. Entonces, más allá de que
la ley ya está, ahora hay que cuidarla y hay que llevarla a todos los centros de salud, hay que llevarla a todos los hospitales, a los centros de salud en los barrios, a las escuelas, a las universidades, ¿sí? Hay que llevarla para hacerla difundir, para hacerla conocer y para que quienes pueden hacer uso de ese derecho de interrumpir voluntariamente un embarazo, sepan, ¿sí?, qué es lo que se les debe garantizar y de qué modos también. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado que hoy una persona, ¿sí?, hasta la semana 14, inclusive de su embarazo, una mujer o persona con capacidad de gestar, porque el proyecto de ley y la ley 27610, que no solo las mujeres van a interrumpir sus embarazos, sino que hay personas con otras identidades sexogenéricas, varones trans, personas no binarias, por ejemplo, y lesbianas, bueno, podemos conversar un montón sobre ese tema, pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, es decir, una persona llega a un centro de salud, por ejemplo, el hospital de la ciudad, y dice, quiero interrumpir mi embarazo, y no tiene que dar causales, no tiene que decir, ni porque no tengo trabajo, ni porque ya tengo muchos hijos, porque me falló el método anticonceptivo, es voluntario. ¿Sí? Y eso es un concepto y es un sentido político también que para quienes acompañan abortos, como socorristas en red, hay que darle fuerza, ¿no? Eso ha cambiado en primer lugar, ha cambiado también, o por lo menos está en proceso de cambiar, que anteriormente la interrupción legal del embarazo se podía realizar hasta la semana 12 de manera ambulatoria. Con esta nueva ley, hasta la semana 14 inclusive, puede realizarse de manera ambulatoria, es decir, una mujer o una persona con capacidad de gestar se va del hospital o del centro de salud con la medicación o con una receta para conseguirla en las farmacias, ¿sí? Y pasada la semana 14, es decir, a partir de la semana 15, una mujer también tiene derecho a interrumpir su embarazo según causales, que eran las que estaban posteriormente estipuladas, es decir, si el embarazo es producto de una violación o si corre riesgo la salud o la vida de esta persona. ¿Sí? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado también el trato, ha cambiado también, o está cambiando, a mí me gusta pensarlo como proceso. Sí, un proceso larguísimo, esto es un proceso cultural también. Una ley, exacto, una ley no se consigue de un día para el otro, bueno, las luchas no se dan de un día para el otro, y obviamente los procesos de apropiación de la ley y de, más allá de cómo nos apropiamos, sino también de difusión, de hacerla conocer, bueno, va a llevar su tiempo, ¿no? Y sabemos que en Argentina existe un sector antiderecho que está poniendo trabas y que está intentando obstaculizar y que mismo personal de salud se ha declarado objetor de conciencia, que mejor dicho deberíamos llamarle objetores u objetoras de prácticas médicas. Sí, porque ya ahí entramos en otra cuestión en relación a la conciencia, ¿no? A ver, las mujeres más de ese tema. A ver, sí. ¿Por qué haces esa distinción que no deja de ser un derecho personal, un derecho profesional que también tienen los médicos? ¿Por qué haces esa distinción? Me parece muy interesante. Bueno, en primer lugar, me parece que lo que tiene que quedar claro es que esta ley no obliga a ningún profesional, ninguna profesional de la salud a que garantice la práctica. Claro. Cuando hablamos de objeción de conciencia, estamos dando cuenta de que hay una realidad moral o de la conciencia que a mí no me permite ejecutar ciertas prácticas, ¿sí? ¿Por qué nos vamos a poner a discutir cuestiones de lo moral o de la conciencia cuando estamos hablando de salud y cuando estamos hablando también de, no sé, de lo que tiene que ver con plena garantía de derechos, ¿no? Sí me parece importante destacar que a lo que uno va a objetar, ¿no?, es una práctica médica. El aborto como práctica médica. Nadie viene y dice, bueno, yo no voy a realizar partos porque mi conciencia está en que los cuidados están en una cesárea. Nadie se rehúsa también a otras prácticas médicas, ¿no? Que hay infinitas, nadie se rehúsa a hacer una ligadura de trompas. En realidad sí se rehusan y ponen mucho en juego a la hora de realizarla. Sí. Pero bueno, me parece que es importante que este detalle se tenga en cuenta, que es uno objeta una práctica médica. Pero la ley lo que nos dice es que la objeción de conciencia, porque así está escrita en la ley,
la objeción de conciencia no puede ser nunca institucional. Es decir, la clínica X no puede declararse objetora de conciencia, porque las instituciones pueden tener ideales y pueden tener objetivos y pueden tener fundamentos históricos, pero quienes hacen a esa institución son las y los profesionales. Entonces, si un profesional nos dice, por ejemplo, yo voy a una consulta médica y pido que se me garantice la interrupción voluntaria del embarazo, y este profesional me dice que no lo va a hacer porque él no está de acuerdo, y que yo soy una asesina y un montón de otras cosas que encuentran las mujeres y las personas que consultan en el sistema de salud, bueno, esta persona está incumpliendo la ley, y esta persona lo que está haciendo es obstaculizar una práctica médica, una práctica que es legal, y a esta persona se la puede denunciar. Se puede hacer un reclamo sobre esta práctica médica. Vamos a lo concreto. Está, la verdad que muy linda charla y está fantástico. ¿Han tenido ya casos prácticos en los que ustedes van a intervenir o van a apoyar o tienen conocimiento de que hay alguna intervención o denuncia contra alguien en este aspecto? Las denuncias, primero quiero aclarar esto, que es algo que yo siempre le comento a las chicas que yo acompaño. Las denuncias no toman un carácter penal. Entran en un 0800 de salud sexual que está vigente de lunes a viernes de 9 a 21 horas de corrido, y una hace un reclamo. Al hacer ese reclamo pongo en evidencia que este profesional o esta profesional me ha maltratado, que ha ejercido violencia obstétrica, que ha ido en contra de la ley, y eso queda sentado. Entonces, desde este programa de salud sexual y reproductiva, se va a tener en cuenta que si llama una persona X de San Francisco, no vaya con este médico porque este médico es obstaculizador. Claro. ¿Sí? Si hemos tenido casos, sí. Nuestros acompañamientos, como yo comentaba anteriormente, tienen que ver con cómo se utiliza la medicación, qué cuidados hay que tener, qué es importante tener el día de tu aborto, ¿sí? Y también tienen que ver con los acompañamientos al sistema de salud. Les y los socorristas acompañamos a quienes deciden ir al sistema de salud, les comentamos cuáles son sus derechos, cómo deben tratarlos, y que si hay algún momento en el cual se sienten mal, se sienten violentados, si hay algo del discurso médico que no termina de cerrar, que tienen derecho a la información, y que si esto no sucede, bueno, que nos lo comenten, ¿sí? Porque también es una apuesta política de Socorristas en Red tener amigables en los centros de salud. Trabajamos y articulamos con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que es una articulación de profesionales en el ámbito de la salud que está operando en toda la Argentina, ¿sí? Desde Centro, Cuyo, la regional en el noroeste o en Patagonia. Entonces, nuestra apuesta política es que las mujeres y las personas con capacidad de gestar y abortar puedan ir al sistema de salud y puedan recibir un buen trato, ¿sí? Y sí, obviamente nos hemos cruzado en acompañamientos con mujeres que nos dicen, la verdad me sentí muy incómoda, en la ecografía me hicieron ver y escuchar todo y yo no quería, y es un derecho del paciente, del usuario, del sistema de salud, poder objetar eso, poder decir yo no quiero ver ni escuchar esta ecografía. Entonces, bueno, de a poco vamos tejiendo, además de las redes de información, vamos tejiendo redes de articulación y de saber qué médico o qué médica es más piola, qué médico o qué médica va a garantizar un derecho, y qué médico o qué médica está ahí dispuesto a seguir aprendiendo, ¿no? Porque también nos ha pasado, a mí no me gusta destacar las malas experiencias, pero nos ha pasado que después de la ley se nos han acercado profesionales y nos han dicho, socorristas, queremos hablar con ustedes. Yo la verdad es que me formé hace 30 años y en la academia no se hablaba de aborto, si hoy viene una mujer no sé qué decirle. Entonces, Emilia, esas articulaciones, sí, la verdad que es muy interesante. Me comprometo en lo personal a volver a compartir una charla con vos, quizás con un poquito más de tiempo. Estamos en un noticiero en el que tenemos mucho material. Nos parece muy importante el aporte, el tiempo, y la verdad que el momento de debate ya ha terminado. Tenemos que respetar esta ley y nos parece buenísimo poder conversar con vos, y teniendo en cuenta que esto es un proceso cultural, es un proceso que va a llevar tiempo, también es importante una charla más profunda. Así que me comprometo en lo personal a volver a conversar con vos en algún momento aquí en la Televisión Cooperativa para hablar de este tema. Emilia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Me tomo un último segundito Dale. para comentarle a quienes están mirando que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Socorro Rosa San Francisco, Las Rivas, y si no, en nuestra página web www.socorristasenred.org. En el año 2020, en un año de pandemia y de todo lo que sabemos que sucedió, acompañamos a más de 17.534 mujeres y personas con capacidad de gestar, brindándoles información y acompañamiento y respetando su decisión. Así que si necesitan información o acompañamiento para abortar de manera segura, se contactan. Muchísimas Muchas gracias gracias por el espacio.